simplemente son súper confiables. Ok. Ok. Para darles una idea de la situación, más o menos, que también ya medio, un poco la resumió Lucas, pues los temas en los que la filosofía de la ciencia se ha enfocado en relación con la política basada en evidencia son principalmente la epistemología y diversidad de la evidencia causal y el llamado problema de la validez externa. Ambos ya los refirió Lucas, así que voy a ser breve, pero pues digamos, el primero se puede resumir en la pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de evidencia para establecer relaciones causales confiables? Y el segundo, ¿cómo puede justificarse epistemológicamente la extrapolación de resultados causales de un lugar a otro, de una población a otra, de un entorno local a uno global, etcétera? Estos, con algunas variantes y algunos detalles diferentes, son más o menos los dos grandes temas en los que la filosofía de la ciencia se ha enfocado. Algunas contribuciones que les puedo decir rápidamente en relación con estos dos temas han sido la crítica sobre la prioridad epistémica de los ensayos controlados aleatorios o randomizados. Esta literatura, estoy seguro que Lucas la conoce también y varios de ustedes que son economistas. La importancia de los mecanismos como evidencia causal, Lucas la mencionó, en contraposición con otros tipos de evidencia, digamos, de tipo probabilística, cuantitativa. También sobre el problema de la validez externa y extrapolación, aquí les dejo algunas referencias que después de esta plática, de esta reunión de hoy, ya hablé con Lucas para pasarle algunas referencias que les pueden servir para su grupo. Y el proyecto de Nancy Cartwright, que básicamente Nancy Cartwright, que es una filósofa importante de la ciencia, pues su obra ha abarcado básicamente todos los temas relacionados con las dos áreas que yo les hablé ahorita y con lo que Lucas más o menos les esbozó. Y, y en especial se ha enfocado en criticar los ensayos controlados aleatorios y su validez epistemológica desde un punto de vista filosófico. Y pues ella misma ha cuestionado en particular que se pretenda que que este tipo de evidencia es la única necesaria o la mejor y óptima para desarrollar políticas que sean confiables. Eh, los temas que yo voy a considerar o en los que me quiero enfocar son dos tópicos que me parece que la discusión filosófica, como les mencionaba al principio, tal vez no ha estudiado a profundidad y que desde mi punto de vista requieren más atención. También creo que, aunque sí hay algunos filósofos de la economía que han empezado a analizar estos temas más a profundidad, todavía hay muchísimo espacio para cualquiera que esté interesado en economía y su relación con la política pública. El primero es la noción de causalidad. Como bien lo mencionaba Lucas, hay una tradición bastante larga de análisis filosófico sobre temas de causalidad desde varias dimensiones, metafísico, epistemológico, normativo, semántico. Y pues simplemente creo que esos puntos, esos aspectos, como les voy a recalcar en unos momentos, no han sido lo suficientemente considerados tanto por los economistas como por algunos filósofos de la economía analizando la revolución empírica. Y creo que hay varias cosas allí que requieren mucho más análisis, especialmente precisamente para llegar a alguna conclusión sustantiva sobre cómo estas políticas públicas basadas en evidencia pueden ser confiables o no. Ese es el primer tema del que les voy a hablar. Y el segundo tema es simplemente la complejidad y el dinamismo del proceso de hacer políticas públicas y sus requerimientos epistemológicos. Mucho de la discusión filosófica, o este va a ser mi punto en relación con este tema, mucho de la discusión filosófica sobre la relación entre economía, evidencia, causalidad y políticas públicas, no analiza en detalle en qué consisten las políticas públicas ni su proceso de implementación y diseño. Simplemente se da por sentado que estar seguro que tener buena evidencia y, y relaciones causales semiestables es suficiente para que las políticas funcionen. Y pues eso es una parte, pero hay mucho más. Ese sería mi segundo punto. Entonces empiezo con el primero.
la noción de causalidad que se da por sentada en los métodos empíricos propuestos. Como también mencionó muy bien Lucas en la introducción, pues la idea aquí está basada en algo que, pues una intuición general, un presupuesto que todos tenemos de alguna forma, eh, que nos lleva a pensar que conocer las relaciones causales es importante porque nos permite explicar, predecir y controlar fenómenos. La idea es que si X causa Y, entonces X es una estrategia efectiva para obtener Y. Eh, Idealmente eso pues, es correcto, no estoy diciendo que esto esté equivocado, simplemente mi argumento es que es un poco simplista y obviamente para todos ustedes que están relacionados con las políticas públicas saben que se requiere un poco más que simplemente estar seguro de que X causa Y. Estas generalizaciones causales científicamente demostradas, este es el supuesto de al menos de los proponentes de la revolución empírica, es todo lo que se requiere para generar políticas económicas efectivas y confiables. Si tenemos métodos que nos ayudan a estar seguros de que estas generalizaciones causales han sido científicamente establecidas, entonces podemos estar seguros de que implementar X nos va a llevar al el efecto deseado Y. Algunos ejemplos, Lucas les dio algunos, yo les doy otros porque tal vez me refiero a algunos de ellos. La educación causa mayores ingresos en el futuro, ha sido muy analizado por los proponentes del giro empírico. Los seguros del desempleo causan más desempleo, otro tipo de relación causal. Y la liberación comercial causa crecimiento económico. Esta última la menciono porque, de hecho, durante mi tesis doctoral fue más o menos uno de los casos en los que me enfoqué y tengo un artículo publicado también al respecto que explora algunos de los temas sobre los que les voy a hablar. Entonces, el siguiente punto o el primer punto a analizar aquí es qué es lo que queremos decir por causalidad cuando decimos que algo causa otra cosa. Como Lucas lo mencionó, aquí están las teorías de causalidad que más o menos son las principales. Hay algunas otras un poco más modernas que son variaciones de estas o que tienen una índole un poco más metafísica. Pero bueno, estas son las 5 teorías principales de causalidad. Estas teorías pueden ser interpretadas de manera, o tienen una interpretación diferente si las pensamos, si creemos que, que son teorías metafísicas o si creemos que son teorías epistemológicas, etcétera. Este es el primer caso que a veces los filósofos de la economía no han puesto mucha atención en explicarnos cuál es el aspecto en el que los economistas deben considerar alguna interpretación causal. Y segundo, pues no es tampoco muy claro, sería interesante tal vez hacer un tipo de encuesta o algo por el estilo con toda la disciplina económica para preguntarles qué es lo que entienden por causalidad, porque si estamos haciendo inferencia causal, tenemos que estar al menos implícitamente comprometidos con una concepción de lo que estamos buscando. Y ese es, me parece, uno de los principales aspectos que no ha sido analizado a profundidad en relación con los métodos empíricos de los que estamos hablando. Cada una, cada una de estas concepciones causales eh, requiere ciertos supuestos adicionales, aparte de la condición principal que les pongo aquí en esta diapositiva. Y, y pues, si hacemos un estudio en el que encontramos que X causa Y porque, porque ocurre regularmente después de X, o, o porque X incrementa la probabilidad de Y, o porque hay un proceso o un mecanismo entre X y Y, depende de la evidencia para una u otra forma de causalidad es diferente y depende de la evidencia que tengamos o depende de lo que queramos decir en relación depende de lo que queramos decir por X causa Y, pues las inferencias se van a, se van a restringir de alguna forma a las inferencias que hagamos sobre política económica. No es posible derivar de cualquiera de estas diferentes interpretaciones la misma política pública. Voy a clarificar eso un poco más. Eh, por ejemplo, X causa Y puede referirse a varios conceptos causales. Si sabemos que X incrementa, si queremos decir por X causa Y, por ejemplo, que X incrementa la probabilidad de Y, lo que podemos inferir para política económica es diferente que si sabemos que X previene o anula Y.
Es decir, simplemente, y esto pues lo dejo para que lo elaboremos más en nuestra discusión, pero de alguna forma la interpretación específica de lo que queremos decir sobre la forma como X causa Y nos limita, nos restringe sobre las cosas que podemos inferir a la hora de querer intervenir sobre X para causar Y. Ese sería mi único punto. En específico, en relación con esto, en relación con el modelo de resultados potenciales, que es el modelo, pues el modelo de Rubin, como lo mencionó Lucas también, el modelo que promueve el giro empírico en la economía, eh, es, podemos pensarlo como, precisamente como una concepción de causalidad específica. El análisis, para empezar, el modelo pues, nos sirve para analizar los efectos de las causas, como todos los proponentes lo han admitido abiertamente. Es decir, que si estamos hablando de descubrir causas, no necesariamente estos métodos nos sirven. Son métodos enfocados simplemente para, una vez que ya tenemos causas alternativas, tratar de evaluar cuáles son sus efectos. Aquí tengo un esquema básico de cómo funciona el modelo, pero sin, tal vez sin el detalle, lo único que quiero mostrarles con eso es que hay una definición específica de qué es lo que se quiere decir con causalidad y con un efecto causal en el modelo de resultados potenciales. Es un modelo probabilístico hasta cierto punto, pero al mismo tiempo también tiene un poco de la teoría intervencionista en cuanto a, pues que tiene una estructura análoga a la de un experimento. Eh, bueno, el primero que tengo aquí es una definición muy básica de lo que es un efecto causal por para una unidad. Como muchos de ustedes deben saber, el efecto causal por unidad pues no se puede estimar porque no se puede observar el efecto en un individuo con y sin tratamiento al mismo tiempo. Entonces, la solución es que a nivel poblacional, el efecto causal promedio sí se puede estimar y es precisamente lo que hacen todos los métodos que están basados en el modelo de resultados potenciales. Explotar una propiedad estadística en la que pues, el valor esperado de el efecto Y1 menos Y2 es equivalente a la resta o la sustracción del valor esperado de Y1 y el valor esperado de Y2. De esta forma se puede estimar el efecto causal promedio, aunque no puedas estimar qué es lo que pasa para cada uno de los individuos. Y esto ya nos da, pues, pues esto claramente nos muestra que la pregunta, que los resultados de cualquier método que esté basado en el modelo de resultados potenciales, las preguntas que responden siempre van a ser preguntas en relación con el promedio. Si necesitamos saber algo sobre un caso particular, no necesariamente estos métodos nos dan la respuesta. Adicionalmente, pues si ustedes conocen, están familiarizados con los métodos de este modelo, hay algunos otros supuestos. Aquí simplemente les puse varios. Eh, son supuestos implícitos en la metodología. En algunos casos se cumplen, en algunos no. Pues es precisamente a lo que me refería al principio. Los métodos pueden ser muy eficientes y efectivos en nuestra búsqueda sobre cuáles son los efectos de algunas causas, pero solo funcionan o nuestras inferencias sobre la realidad solamente van a ser confiables si los supuestos requeridos se cumplen. Y por darles algún ejemplo, estos supuestos no siempre se cumplen y los econometristas, de hecho, pues ya tienen algunos métodos un poco más sofisticados para lidiar, por ejemplo, cuando no hay homogeneidad y las unidades son muy heterogéneas, pues existen algunos métodos que se pueden utilizar. Y, bueno, otro supuesto, simplemente para darles una idea de los problemas posibles. El valor estable del tratamiento a nivel individual, esa variable pues es implícita en los métodos de este modelo, eh, nos dice que el efecto para cada unidad se supone independiente de los cambios ocurridos con respecto al tratamiento en otras unidades de la población. En el análisis precisamente que les comentaba al principio que hice sobre los efectos del libre comercio o sobre los estudios empíricos sobre el libre comercio, en algunos casos se utiliza
el método de diferencia en diferencias para analizar distintos países y pues se supone, ese método presupone este supuesto y se están analizando los efectos del libre comercio, pero de alguna forma, si lo pensamos desde nuestro conocimiento económico, que un país implemente libre comercio o no, no es independiente. El resultado de ese cambio, de esa política, no puede ser independiente de lo que otros países hagan, básicamente por definición. Si muchos países tienen libre comercio o pocos tienen libre comercio, los efectos para los países que entren en libre comercio van a ser diferentes, porque pues de eso se trata, del libre comercio, de la interacción, de más o menos interacción. Entonces, un supuesto en el que pues, los efectos de cada, una de cada uno de los individuos se presupone que no van a afectar a los otros, pues no, simplemente no embona con ese fenómeno. En relación con esto, simplemente quisiera recordar un artículo que es multicitado por filósofos y por la mayoría de los tanto economistas o científicos sociales, estadísticos y filósofos que están analizando los métodos empíricos. Es un artículo de Holland sobre inferencia estadística y causalidad de 1986. Lo interesante es que para mí es que es uno de esos artículos que todo el mundo cita, pero no estoy muy seguro que haya sido leído con claridad, porque Holland es muy específico, tanto analizando y explicando por qué se requieren ciertos supuestos, pero también diciendo que explicando muy claramente cómo no se pueden hacer inferencias de ningún tipo, no solamente tanto explicativas como de política económica, sin antes hacer una especie de chequeo, que no explica bien cómo, de todos los supuestos. Y para él lo importante de estos métodos basados en el modelo de resultados potenciales es precisamente que, según él, estos métodos tienen todos sus supuestos explícitos. Y si tenemos todos los supuestos explícitos, entonces los resultados que le vamos a dar a los encargados de hacer política económica, pues van a tener explícitamente una lista de, podríamos decir, eh, una lista de aspectos sobre los que se tiene que tener cuidado antes de implementar en la realidad cualquier resultado. Eso es es uno de los puntos más importantes del artículo de Holland y normalmente no es lo que observamos. Obviamente, repito, mi actitud no es completamente negativa en contra del modelo. La mayoría de los econometristas que están haciendo el análisis científico muchas veces, vamos, estarían de acuerdo con todo esto que estoy diciendo. Mi preocupación a veces surge de centros, eh, por ejemplo, en México, centros de evaluación de análisis de proyectos en los que se hace este tipo de estudios y no necesariamente los resultados pasan al ámbito de la política pública con todos los supuestos explícitos, de manera que los que van a hacer política pública sepan cuándo y cuándo no los resultados empíricos van a funcionar, dado el contexto particular en el que ellos quieren hacer una política. Entonces, ese es un poco el aspecto que quiero recalcar aquí. Algunos ejemplos de los métodos a los que me refiero, que ustedes, por si no están familiarizados simplemente, son ensayos controlados aleatorios, experimentos de campo, variables instrumentales, diferencia en diferencias, etcétera, ¿no? Y punto general es simplemente que estos métodos de inferencia contienen supuestos causales implícitos. Y esos supuestos causales implícitos, podemos hablar después a qué me refiero exactamente con eso, delinean el significado, la confianza y la relevancia de los resultados cuando queremos utilizarlos para hacer inferencias sobre política económica. Un punto más en relación con la causalidad, antes de que me mueva al segundo tema del que les quiero platicar, es todo lo que les dije hasta ahorita tiene que ver con distintas interpretaciones o supuestos implícitos sobre lo que queremos decir por causalidad. Al mismo tiempo está lo que pues están los eventos o variables que se relacionan. X y Y, ¿qué cosas son? En economía, pues la mayoría de las veces son variables. La realidad es que en filosofía de las ciencias y en filosofía en general, todavía hay una discusión exactamente sobre qué tipos de elementos
para ponerlo lo más abierto posible, son exactamente los que causan una cosa. No es tan claro que, que la unidad ontológica deban ser eventos. Como Wesley Salmon decía, podrían ser procesos. Es decir, es una discusión que no necesariamente está solucionada en la filosofía. En la economía, pues, por asuntos prácticos se entienden variables. Eh, Sin embargo, no es tampoco tan claro qué cosa estas variables representan en la realidad. Hay un montón de estudios en filosofía me refiero ahora, sobre pues sobre filosofía, relacionadas con filosofía de la medición, ¿no? Que es un tema que también ha sido tratado por mucho tiempo en filosofía de la ciencia. Regresando a mi ejemplo de la liberación del comercio causa beneficios económicos. Cuando los estudios empíricos al respecto, especialmente de los 90 a, al 2000 más o menos, los estudios empíricos que se hacían generalmente trataban de relacionar una variable que midiera el libre comercio con alguna otra variable que representara beneficios económicos. La variable que representaba beneficios económicos podían ser varias. Normalmente era PIB per cápita, algún tipo de inversión extranjera directa, etcétera, nivel de empleo, nivel de precios y algunos otros aspectos económicos para los que tenemos variables con las cuales medirlos. Y pues se trataba de medir cuál era el efecto del libre comercio. Ya hay bastantes estudios o hay interés de filósofos de la economía en analizar, bueno, pues si el PIB per cápita es una medida de qué exactamente, para qué, cuál es el uso práctico de una medida como esta, es cuestionable o no. Podemos ser pluralistas al respecto y decir para algunas cosas puede servir bien, pero tal vez no para todo. Eh, por el momento me quiero enfocar más en una variable tipo liberación comercial. En los estudios empíricos sobre el libre comercio, lo que se hacía era tener un índice de apertura comercial que, pues, no voy a profundizar mucho, pero básicamente lo que se hacía era crear un índice en el que un país se consideraba cerrado. Se hacía una variable binomial, una variable DOMI, y un país se consideraba, uno significaba abierto y cero significaba cerrado. Y un país se consideraba cerrado si alguna de las siguientes condiciones se cumplía. Las condiciones aquí las puse eh, simplemente con estos símbolos para yo recordar cuáles eran, pero pues son la tasa de tarifas promedio arriba del 40%, barreras no tarifarias también arriba de un cierto porcentaje, el tipo de cambio en el mercado negro eh, de a mínimo 20% más bajo que el oficial, monopolio del Estado en exportaciones o sistema económico socialista o centralizado. La forma como se construye el índice es si un país en un año presenta alguna de estas características, una de ellas cuenta como cerrado. Y así es más o menos como se armó un índice de todos los países y el mismo índice se utilizó en la mayoría de en la mayoría de los estudios empíricos. Lo único que quiero problematizar aquí es que esto es una variable multidimensional, no es como también lo es generalmente como medimos el nivel de empleo y algunas otras variables que tenemos en economía. Estas variables, muy brevemente, creo que son muy útiles porque nos sirven como indicadores de cómo va algo, es como un termómetro en este caso, de alguna forma sí nos dice algo sobre si las economías son cerradas o abiertas. La pregunta es, después de que se hace un estudio empírico utilizando este índice de apertura comercial, cuando alguien quiere intervenir en un país pues para cambiar esta variable que es índice de apertura comercial, no queda claro en dónde es donde la intervención va a entrar o en qué proporción. La forma como medimos a la hora de hacer el análisis empírico reduce en un solo número, en el índice, 5 dimensiones. Pero en todas estas variables multidimensionales nunca queda claro simplemente por nuestra evidencia causal en qué forma es la que tendría que tomar la política económica que queremos implementar para que sea exitosa. Es un caso en el que no solamente saber que X, en este caso LC, libre comercio, causa algún beneficio, no nos dice, aunque estemos seguros de eso,
no sabemos, todavía nos hace falta muchísima más evidencia para saber cuál es exactamente la intervención específica que se debe hacer en un país en concreto para que, pues, para que la causalidad sea efectiva. Ok, me muevo al punto número 2. La complejidad y dinamismo del proceso de hacer políticas públicas. Como les dije al principio, creo que me parece que la mayoría de los análisis que hemos hecho en filosofía de la ciencia sobre relación entre evidencia, causalidad y su relevancia política ha dejado un poco de lado analizar esto a profundidad. Me refiero a lo siguiente. Lucas un poco también habló de esta parte, de cómo la filosofía de la ciencia se ha enfocado en la pregunta de si existe algún tipo particular de evidencia que sea el más adecuado en comparación con otros para sustentar prescripciones políticas confiables y efectivas. Algunos ejemplos, bueno, un ejemplo simplemente que les quiero mencionar aquí es el de la evidencia mecanicista en contra de la evidencia probabilística o de hacer la diferencia. Eh, la tesis Russo-Williamson que mencionó Lucas, ¿no? La idea es cuál, bueno, para algunos argumentan que se necesitan los dos tipos de evidencia, se necesita evidencia probabilística y mecanicista, y algunos como Russo y Williamson dicen que se necesitan ambas, y bueno, eso se ha extrapolado a la discusión sobre qué es lo que se necesita para hacer mejor política económica. Es decir, la discusión entre cuál es el mejor tipo de evidencia surgió en relación con cuál es el mejor tipo de evidencia para establecer relaciones causales y se ha extrapolado a la discusión sobre qué tipo de evidencia es mejor para políticas públicas. Eh, Justo dentro de esta discusión se han desarrollado varias tipologías que se contrastan cuando se debate cuál es el mejor tipo de evidencia. Por ejemplo, probabilística contra mecanicista, que ya mencioné, cuantitativa contra cualitativa. Es una discusión bastante vieja ya en ciencias sociales, que no tiene discusión, no tiene resolución definitiva, pero los defensores del giro empírico, pues, de alguna forma le dan más importancia a la cuantitativa. Y esto mucho más conectado con el giro empírico, la contraposición entre teoría y datos y evidencia empírica, pues de alguna forma el giro empírico está presentado como si la teoría no fuera importante o como si de alguna forma se tratara de que la teoría no nos diera una incidencia en cuáles resultados van a ser de nuestra investigación. Otro tipo de tipología que también se discute es en relación con los métodos. Los métodos que se proponen en el giro empírico pues son experimentales, cuasi experimentales y observacionales, ¿no? Que son los que están hechos como si fueran experimentos aleatorios, aunque no lo son. Eh, esta lista que les pongo aquí de algunos tipos de métodos de inferencia causal está puesta un poco de lo más empírico hacia lo menos empírico. Los estudios de caso, entrevistas, encuestas y opinión de expertos, que también Lucas lo mencionó como uno de los temas que se están estudiando más en filosofía de la economía recientemente, pues los, los defensores del giro empírico prefieren evidencia experimental, cuasi experimental y observacional sobre estudios de caso y entrevistas o encuestas, o formas de evidencia de métodos que son mucho más etnográficos, por ejemplo, y cualitativos. Eh, la pregunta sigue siendo, o ha sido hasta ahora, ¿cuál es el mejor método para establecer políticas o prescripciones confiables? Eh, lo que yo creo es que el análisis de esta relación entre evidencia y política se ha enfocado casi por completo en el lado de la evidencia y en el lado de la epistemología de estos tipos de evidencia, y el lado de la política se ha mantenido relativamente sin analizar, como si una vez que pudiéramos establecer contundentemente que un cierto tipo de evidencia tiene mucho más valor epistémico que otro, automáticamente eso significaría que ese es el mejor tipo de evidencia para hacer política. Yo creo que si
abrimos un poco más y analizamos un poco más lo que llamo aquí la caja negra del proceso político, nos daremos cuenta que las cosas no son tan sencillas y que hay mucho más espacio para diferentes conclusiones. Lo que propongo aquí es que echemos un vistazo, por ejemplo, a lo que se estudia en el análisis de políticas públicas. Es una disciplina relativamente, bueno, mucho más joven que la economía, que también me atrevo a decir que es una ciencia joven en comparación con la física, por ejemplo. Pero pues esta disciplina, de alguna forma, algunos filósofos no la han analizado mucho porque piensan que, especialmente en la rama de la filosofía analítica, no han entrado mucho en los debates que hay en los estudios de políticas públicas. A mí me parece muy interesante porque en estos libros o en esta rama es muy claro, por ejemplo, que la política no es una variable unidimensional, que si tenemos buena evidencia, listo, sale, sino que la política pública es un proceso y es un proceso dinámico y hay varios modelos sobre cómo funciona. Y pues la mayoría de los libros que les enseñé anteriormente básicamente tienen diferentes versiones sobre cómo este proceso funciona. Es básicamente de lo que se trata toda la disciplina. Y normalmente se refieren a las diferentes fases del proceso de hacer política pública. Por ejemplo, diagnóstico, prescripción, implementación, monitoreo, evaluación. Hay distintos modelos con más o menos fases. La dinámica del modelo, si es un círculo, si es un ciclo, si, si más bien es un proceso dinámico continuo o no, pues son distintos modelos simplemente para dar una orientación sobre la complejidad del proceso y pues hay debate en cuanto a cuál es el mejor modelo efectivamente, pero en principio todos están de acuerdo que la política pública no es algo que simplemente intervienes en una causa y obtienes un efecto, sino que pues tienes varias fases. Y esa es la parte que yo quiero retomar un poco para redirigir, si quieren, lo que hemos estado analizando en filosofía de economía y filosofía de la ciencia en relación con la causalidad de la evidencia y las políticas públicas. Pues creo que el debate sobre cuál es el mejor tipo de evidencia o de método evidencial para hacer política pública debería tomar en cuenta estas distintas fases. Es decir, la política pública es un proceso dinámico con estas distintas etapas. La pregunta entonces más adecuada sería, cuál de los métodos, por ejemplo, que tengo en la columna de la izquierda, es el adecuado para cada una de las fases de la política pública? Las preguntas, los objetivos y los agentes en cada una de las fases de la política pública son diferentes. Hay un objetivo particular en cada una de estas. Por ejemplo, en el diagnóstico se necesita una especie de descubrimiento de las causas, bueno, análisis del problema y tratar de entender de qué se trata. Puede que tengamos evidencia sobre un problema similar o no, pero es un poco más el tipo de análisis causal que se requeriría es un poco más de descubrir las causas. Y como ya lo hablamos antes, los métodos de el giro empírico, pues normalmente se enfocan un poco más en analizar los efectos de las causas, no las causas de los efectos. Aquí tal vez necesitaríamos algo más como entrevistas y encuestas o algún otro método etnográfico o consulta con expertos, de alguna forma que los expertos con experiencia que no necesariamente tiene que venir de estudios cuantitativos pudieran darnos un diagnóstico y pues probablemente necesitamos, dependiendo del problema específico en el diagnóstico, probablemente se necesite un panel interdisciplinario y si es un problema nuevo al menos, tal vez no haya mucha evidencia cuantitativa disponible para hacer el diagnóstico, pero algún diagnóstico se tiene que hacer. Una vez que se hace el diagnóstico, se pasa a la siguiente fase, que es la prescripción, tratar de pensar cómo se puede lidiar con el problema, etcétera. Cada una de estas fases, de los objetivos específicos de estas fases, tiene requerimientos evidenciales diferentes. Y por lo tanto, los distintos métodos y los distintos tipos de evidencia que tenemos, todos pueden jugar un papel importante en cada una de estas etapas, pero diferente. Digamos que podrían considerar que mi propuesta es una forma de pluralismo evidencial en el que
pues creo que la mejor evidencia para política pública no existe, sino que existen muchos tipos de evidencia que nos sirven para muchos goles u objetivos diferentes en distintos momentos de la política pública. Eh, ok, podemos profundizar en esto después. Simplemente quiero enfatizar que la revolución empírica o los métodos de, el modelo de resultados potenciales, pues básicamente los que más se promueven son los cuasi experimentales y observacionales, son muy efectivos para la evaluación de impacto de proyectos y de hecho es para lo que se usan. Y decir, por ejemplo, entonces que estos métodos son lo único que se necesita para hacer política pública me parece un poco equivocado cuando lo vemos desde esta perspectiva, puesto que son buenos para hacer evaluación de impacto, pero las otras fases de la política pública quedan fuera. Para eso necesitamos otro tipo de métodos. Bueno, algunas conclusiones que, que como las marqué aquí no son tanto conclusiones, sino preguntas que les dejo puestas a partir de todo lo que más o menos, de todo el esquema que más o menos les di. Son las siguientes. Las voy a leer porque pues, son preguntas que quiero dejar abiertas y que podemos discutir. ¿Qué interpretación causal se presupone en los métodos propuestos por la revolución empírica en economía? ¿Qué tanto los supuestos causales implícitos en los métodos empíricos están en tensión con la supuesta objetividad lograda con la revolución empírica? ¿En qué medida los métodos de inferencia causal determinan o limitan el tipo de preguntas de investigación económica? El tipo de preguntas de investigación económica que hacen los investigadores tanto en economía como los filósofos de la economía que analizamos los problemas sociales. ¿Qué, qué tanto la dirección de la investigación está determinada por los métodos que existen? ¿En verdad estos métodos empíricos propuestos están libres de valores no epistémicos? Hay algunos artículos ya que han empezado a analizar esta pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener para la ciencia económica? Consecuencias en relación con su identidad, tal vez podría ponerlo así. ¿Qué consecuencias puede tener para la ciencia económica su caracterización meramente como una disciplina de análisis y evaluación de impacto de programas? Me pregunto si la mayoría de los economistas estarían de acuerdo en que la economía es solo eso. Yo sé que no. ¿Cómo pueden complementarse diferentes tipos de evidencia y métodos evidenciales en relación con las distintas fases en la política pública? Estas son algunas preguntas que se me ocurre cualquier persona interesada en filosofía de la economía tiene campo abierto de investigación, pues no hay respuestas concretas, claras, ni mucho análisis todavía. Y les dejo aquí dos referencias relacionadas con todo lo que les he dicho, que después les voy a pasar un poco más concretamente y pues con eso termino. Gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que estuvo muy buena y te pido disculpas por haber adelantado un montón de cosas que dijiste que no fue a propósito, fue simplemente Es eh, mejor. No nos pusimos de acuerdo, claro, estuvo bien. pensando en los tópicos, bueno, había una coincidencia bastante precisa en los temas, así que hubo esa complementación. Y bueno, como es un grupo de estudio y discusión, lo que queremos hacer ahora en el fondo es tener un buen tiempo, tenemos no tanto, tenemos 20 minutos para discutir. Así que dejo primero la palabra, ¿cierto?, a los que están conectados, que de repente es más difícil participar cuando uno está conectado en estas cosas, pero me imagino que algunos de ustedes tendrán preguntas, comentarios, diferencias para hacer. Bueno, Mario primero, después Felipe. Hola, gracias Lucas, y gracias a también la presentación muy buena. Yo tengo una consulta más general, obviamente fuera del campo de, no es mi área. Aquí soy en la economía, así que voy a hablar un poco desde la ignorancia, pero me pregunto si esta discusión en filosofía de la economía con respecto a la causalidad,
se enmarca dentro de alguna discusión más amplia, que podría ser, por ejemplo, la filosofía de la explicación, que porque la noción de causalidad es una de las nociones posibles a la que uno puede apelar cuando quiere explicar algo, eh, pero no es la única ni necesariamente la central, hablando en general, ¿ya? Entonces, me pregunto si quizás en economía, por las características de la ciencia, por las características del problema, por las expectativas epistémicas que se esperan de la economía o para su impacto en posibles políticas sociales, si por esas razones la discusión se centra en la noción de causalidad necesariamente o eventualmente podrían revisarse, por ejemplo, lo que se llama explicación constitutiva, que no apela a causalidad, son otro tipo de explicaciones, o los esquemas explicativos de contraste. Me pregunta si ese espacio para expandir el foco está, y si no está, ¿por qué? Adelante, Luis, si quiere responder. Pero, ¿cómo es ahora? Más bien todos, el que quiera responder puede responder también. Sí, efectivamente, pero creo que te la dirigió. Solo, sí, sí. Pues también para ser lo más breve posible, hay una gran discusión filosófica sobre causalidad y explicación, efectivamente. Y otras relaciones, la relación causal no es la única relación que nos sirve para explicar. Hay una tradición larga allí. Precisamente lo que creo es que, no, lo que creo es que mucho de lo que se ha discutido en relación con explicación simplemente se ha extrapolado como si fuera exactamente lo mismo cuando nuestro objetivo no es explicar, sino diseñar política pública e implementarla, etcétera. Y, y de allí que la discusión, creo, se haya enfocado mucho más en aspectos sobre cuál es buena evidencia, cómo podemos extrapolar resultados que ya sabemos que funcionan en un lugar, etcétera, sin analizar mucho qué es lo que se requiere para implementar una política pública. Es decir, mi respuesta sería que yo creo que no se ha analizado lo suficiente la segunda parte. Eh, y cómo entraría en otro tipo de relaciones como la constitutiva, etcétera, en cuanto a la política pública, tampoco ha sido analizado. Creo que no hay mucho de eso. Es decir, sería mucho más interesante explorarlo. Eh, la pregunta la entendí como si hubiera una tendencia solamente a hablar de causalidad en relación con políticas públicas. Y yo creo que sí la hay, pero es precisamente derivado de lo que ya se discutió en relación con explicación. Por eso creo que se debería abrir a más aspectos. Espero que más o menos eso conteste algo. Sí, gracias. Gracias. Está Felipe, después viene Francisco y después Lautaro. Y después si alguien acá también presente quiere discutir, está abierto. Dale, Felipe. Hola, mucho gusto. A propósito de la presentación de Luis, disculpe si quizá estoy como eh, quizá interpretando mucho a Luis, pero ponía a lo teórico versus lo empírico, pero no me parece a mí de que los, los estudios empíricos no estén guiados, por así decirlo, por la misma teoría. Me pienso, por ejemplo, en cuestiones como el sueldo mínimo. De hecho, pienso más precisamente en el estudio, en el metaanálisis de David Carr, no en el tan manoseado análisis de los restaurantes que hizo David Carr también, sino que en el metaanálisis donde aplicó series de tiempo en 1994, en donde, claro, él mismo provee, por así decirlo, de argumentos de peso para decir que hay un sesgo en la publicación a favor de la teoría, más que una cuestión netamente empírica. Entonces, dejo la pregunta abierta de que, vaya, la teoría estará, mejor dicho, los estudios empíricos estarán siempre de forma independiente investigando la realidad y no aparejado a la teoría. Mm, me gustaría como responder a esa, porque es un tema que justamente me interesa, que tiene que ver con que cuál es el objeto de análisis en el fondo que toma el filósofo. Un estudio particular, como el pionero de David Carr en el tema, o en el fondo
la discusión, nuevamente fijándose en el proceso. Yo creo que ahí es clave, ¿cierto? Cuando se analiza, por ejemplo, qué se dice en una rama, en una área de investigación sobre una relación causal, por ejemplo, el sueldo mínimo, fijarse en la discusión, justamente porque en la discusión científica, no solamente en ciencias sociales, sino en medicina, hay estudios pioneros, pero todo estudio, todo análisis contiene errores, contiene problemas que las personas que están discutiendo en el área los detectan y en el fondo tienen una gran razón para publicar, ¿cierto? Una crítica, respuesta y en el fondo los consensos o más o menos no sé si consensos, pero al menos las opiniones que se van decantando en un área surgen después de un proceso largo de investigación. Y a raíz, lo digo a raíz de lo que dijiste, bueno, de cómo CART después agarró las críticas, las reevaluó, y ahí quiero meter el tema de, bueno, la teoría, donde la teoría, si bien este giro empírico no sé si llamar denosta, pero se la baja de nivel, nunca desapareció. O sea, por ejemplo, el mismo estudio de Descartes, o Descartes mismo trató de explicar, por ejemplo, sus resultados del salario mínimo con algún tipo de modelo. Y lo mismo que han hecho Banerjee, Duflo, etcétera, introducen modelos. Yo creo que la particularidad del giro empírico no es eliminar la teoría, sino en el fondo hacerla dialogar de una manera mucho más intensa con la investigación empírica, cosa que no pasaba antes en el porvenir. Bueno, eso. No sé si Luis quiere complementar algo. No, estoy completamente de acuerdo. Estaba Francisco y después Lautaro y después Felipe Núñez. Hola, ¿se me escucha? ¿Se Sí, se escucha? escucha. Se Ya, escucha. bueno. Yo quería consultar a quienes estén familiarizados más con esta discusión que hace Luis y también especialmente a Luis que nos hizo una muy buena exposición, que agradezco mucho, por cierto. Eh, si es que la discusión o hay concepciones que puedan estar lo suficientemente maduras, si es que la hay, que nos permitan evaluar el desempeño político de los actores políticos, el desempeño de los actores políticos. En concreto me pregunto si es que los criterios que, por ejemplo, que propone Luis nos pueden permitir decir, ah, ya, este partido tiene un peor desempeño en el sentido de su relación con las políticas basadas en evidencia porque sus procesos están viciados en la revisión de la evidencia, no las considera o no asigna bien las cosas que decía Luis sobre tipos de evidencia para tipos o aspectos del proceso, o fases del proceso. Si es que nos pregunto si nos acercamos a tener una concepción suficientemente madura como para que nos permita evaluar el desempeño de los actores políticos y además también en vistas del problema de cómo no solo como todo lo dicho en la exposición, que es fundamental, sino también pensar en este problema sobre la objetividad de la ciencia social en general. ¿Hasta qué punto, a propósito también la pregunta de si los resultados son dependientes de valores epistémicos, no extraepistémicos? Si los de ciencia, ¿cuál es la relación entre ciencia y valores en ese sentido? Ciencia política pública, objetividad y dada la cercanía que tienen los asuntos de política pública y las ciencias sociales. ¿Cómo cómo podemos saber que nuestra ideología no está permeando de manera negativa nuestra capacidad de hacer ciencia? Entonces, por eso también me lo pregunto. Así que cualquiera que quiera decirme algo sería muy interesante. Sí, alguien que quiera responder que no sea Luis puede hacerlo para que sea así más dialogado, pero si no, Luis también puede responder. Yo rápido igual solo diría que mi respuesta corta sería no, no creo que tengamos todavía alguna forma bien clara sobre cómo hacer ese tipo de evaluaciones y te referiste al menos dos de las preguntas que yo dejaba abiertas al final en mi conclusión y en todo caso creo que todo lo que mencionas es precisamente por lo que hay un montón de espacios sobre filosofía de la economía todavía para cualquiera de ustedes, para nosotros, por analizar, porque los filósofos precisamente
no se han enfocado tanto en problemas de política económica. Así es como tal vez lo podría poner, que es a lo que te estás refiriendo. Quedarse solamente en la epistemología de la economía no es suficiente para darnos un criterio para evaluar lo que hacen los políticos con política económica. Esa sería mi respuesta. Lautaro venía después Felipe, alguien acá había levantado la mano, ¿no? Dani, y después María Inés, que estaba... Si alguien más que levanta la mano, yo primero. Ah, bueno, María Inés, Dani y después María Inés, ahora Lautaro. Bueno, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. No, lo que quería señalar un poco, bueno, tres cuestiones fundamentales que a mí me parecen. La primera, que sería lo más banal, lo más reduccionista, pero que no deja de tener importancia, que es la necesidad del apoyo gubernamental, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de discusiones y demás, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento y también con la voluntad política, desde lo institucional, que sea transversal un poco a las políticas de turno, sino más instituciones que puedan, más relacionándolo desde el lado siempre de la innovación y demás, instituciones que trabajen sobre los problemas de la evidencia, que es algo que se suele parecer. Pero sobre todo, y también que iba muy relacionado a lo que decía Francisco, la cuestión del marco normativo y del marco ético, ¿no? Que tiene que ver con crear evidencia experimental y demás, porque nosotros a veces, y esto lo decía Luis, el tema de los supuestos implícitos, nosotros asumimos la causalidad, como también a veces asumimos cuáles son nuestros objetivos o cuáles son las cosas que nosotros queremos llevar, pero difícilmente los ponemos en discusión muchas veces. Entonces, justamente también, a noción de lo que venía Francisco, el marco ético y el marco normativo es muy importante desarrollarlo para poder tener políticas que sean más objetivas por medio de la razón y demás. Porque nosotros, en esta discusión entre la teoría y la evidencia, habíamos llevado como que la razón, y esto lo van a saber explicar mejor quienes vengan desde la filosofía y demás, digo, Descartes, etcétera, y demás, llevaban a la idea de que por medio de la razón se iba a conocer y demás, y que nosotros éramos los que estábamos, teníamos una especie de velo, etcétera. Y cuando después, digo, empiezan las teorías a fallar, desde la economía, digo, la revolución de Einstein y demás, empezamos de nuevo a trabajar con esta idea de la verdad, que es una verdad circunstancial, que es una verdad contextual en tiempo y espacio y demás, y ahí viene también la cuestión de la validez externa, ¿no? Del problema de la validez externa. Entonces, dentro de ese problema de la validez externa me parece también importante, para poder reducir el margen de error que se pueda llegar a tener, es discutir el análisis cualitativo, ¿no? De las sociedades que estamos trabajando, en el desarrollo de los problemas que estamos trabajando. Y acá se me viene a la idea el trabajo que hace Ericsson, creo que es, en lo que es en Nussbaum y Sen, el de la calidad de vida, hace un desarrollo bastante interesante, que medía ciertos problemas como salud y demás, y no lo hacía ya directamente desde variables que sean totalmente cuantitativas, sino que lo ponía, no sé, en nociones que tenían que ver, bueno, el acceso a poder caminar 100 metros, poder subir escaleras. Digo, dentro de esos análisis me parece que es importante poder tener cuestión cualitativa para poder reducir los problemas de la validez externa, y al mismo tiempo no creo que sea posible llevar a cabo este tipo de evidencias, este tipo de políticas y demás, si no trabajamos bien a fondo el marco normativo sobre cuáles son los resultados que queremos conseguir y qué es lo que queremos hacer efectivamente, digo, dentro del campo de aplicación. Un poco para llevarlo a debate. Sí, no sé si de los que tienen levantada la mano alguien quería como comentar justamente algo de lo que planteó Lautaro, o Luis responde, por Felipe, María Inés, o Luis, ya que... Yo quería comentar algo más relacionado a lo que comentó Francisco, la verdad. Ah, dale, pero bueno, dale, después si quieres, vamos como con esta pregunta de Lautaro y ahí seguimos con la otra. Pero Luis, ¿algo que decir sobre lo que dijo Lautaro? Pues me parecen nada más varios comentarios muy acertados. No tendría nada más que añadir. Tal vez simplemente mencionar que el giro empírico y todo lo que hemos estado hablando, o todo lo que estuve yo hablando, está relacionado con un grupo de economistas
que no representan a toda la disciplina de la economía. Están varios economistas heterodoxos de varias vertientes que están mucho más interesados en analizar cosas como las que Lautaro menciona. Y obviamente mi análisis era solamente sobre lo que hoy más o menos es mainstream, podría discutirse sí o no, y que está promoviendo y afectando las políticas públicas en varios países, pero pues hay un montón de economistas o de escuelas económicas que de entrada le dan prioridad a todo lo que Lautaro mencionaba. Y es interesante también tal vez pensar en por qué no se les da voz suficiente en la sociología de la economía. Es otro punto de filosofía de la economía que es interesante. Gracias. Felipe Núñez. Permiso, ahí, sí, no, quería decir una pequeña cosa que, bueno, a mí también me llamó la atención esto cuando hablaba en términos de nuevo, para traerlo de ejemplo, el término de lo del índice de apertura comercial, que mejora el beneficio económico y demás. Uno en relación de causalidad, cuando no lo trabaja quizás tan a fondo, lo que termina viendo es esta relación y después no termina viendo en realidad, bueno, en realidad a qué grupos mejora, digo, más en términos distributivos, en qué grupos mejora más, en qué variables mejora más. Entonces es interesante, me parece, esa discusión normativa como para poder establecer un marco sobre el cual hagamos la evaluación un poco más profunda. Nada, claro. Ahora sí, Felipe, gracias, Lautaro. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la instancia en general y la presentación. Mi comentario es súper general respecto a algunas cosas que han surgido con lo que dijo Felipe, también lo que dijo Luis y lo que ha dicho también Lucas. Porque, claro, o sea, en un grupo de evidencia, causalidad y políticas públicas, parece ser que como que el giro de credibilidad, ¿no? Y el giro empírico, el giro aplicado también, como se lo ha llamado algunas veces en economía, viene como anillo al dedo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y los avances que se han hecho en causalidad en los últimos 30 años con Pearl, o también con Rubin, Invens y toda esa clase de gente, eh, eh, han ayudado mucho a este tipo de economía aplicada, podría decirse. Y justamente en detrimento tal vez de lo que podría llamarse teoría económica, en cierto sentido, ¿no? Como de alguna manera los economistas empíricos son outsiders dentro de lo que es el marco teórico económico fuerte, ¿no? Todavía hoy día las revistas más importantes en economía siguen publicando sobre todo en teoría de juego y microeconomía particularmente, ¿no? Y las revistas que, claro, que ahora están ganando influencia, son justamente, bueno, hace ya por lo menos 20 años, son revistas de econometría y cosas por el estilo. Pero en general, en detrimento de lo que es sí o sí teoría económica, que uno llamaría, ¿cierto? Generalmente como microeconomía y teoría de juego, o a lo más, ¿cierto? Algo un poco más infértil, pero sigue siendo útil en macro, como, no sé, equilibrio general o cosas por el estilo. Mi pregunta es como, o más que una pregunta, ¿no? Un comentario, es como, ¿qué hacer con la teoría? Porque incluso, por ejemplo, en este caso que plantea Felipe, el caso de Cal, que es muy interesante, ¿no? Porque tal vez hay un libro reciente de este tipo, este economista, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, este tipo que estudia desigualdad, este economista que ahora es norteamericano que estudia desigualdad, publicó un libro, eh, algo así como Memorias de un economista migrante, una cosa así. No recuerdo el nombre, pero bueno. Justamente Dito. Dito, claro, gracias Lucas. Dito, Pato ahí. Claro, claro, un libro reciente muy bonito, muy suave, y justamente plantea el caso de Cal, porque, claro, las reacciones más terribles eran como, bueno, este tipo ni siquiera cree la ley de la demanda y la oferta, digamos, como que, ¿quién no puede creer? ¿No? Y yo creo que, por ejemplo, esos resultados de Cal con Kruger no son en contra de la teoría, ¿no? O sea, perfectamente podríamos pensar que, no sé, nosotros estamos en una situación más o menos en donde las empresas están en una posición en la que no son tomadores de precios, digamos, no es una situación de competencia perfecta, y en ese sentido la teoría económica funciona perfecto, ¿no? El problema es creer que estamos en una situación en la que no estamos. El problema tal vez está en el hecho de que en el fondo estamos leyendo mal nuestra how possible explanation, ¿no? Pero no las explicaciones causales. Entonces, el asunto
Y lo que quería plantear aquí es como eh, claro, este es un grupo, ¿no? Y estamos interesados en evidencia y en causalidad. eh, y eso es súper interesante, pero ¿dónde queda la teoría, ¿no? ¿Estamos comprometidos en cierto sentido? ¿O queda algo de teoría económica que salvar? ¿No? ¿Queda algo de teoría económica que salvar o no? O en realidad este tipo de procedimientos que utilizan solo variables, por ejemplo, en todas estas teorías que son manipulabilistas, ¿no? En la que básicamente cualquier cosa que se pueda manipular sirve, eh, ya es un mecanismo general de ciencias sociales, y ya está completamente afuera de la economía, y la economía se transformó simplemente en el lenguaje de las ciencias sociales, y no en una teoría con factores causales específicos y cosas por el estilo. No me pregunto eso en general, y si eso es lo que pasa a nivel sumamente teórico, ¿no? Este comentario. Sí, yo tengo algo para decir eso, de que hay un paper muy bueno, lo recomiendo demasiado, se llama Grounded in Methodology, Certified by Journals, The Rise and Evolution of a Mainstream in Economics, de Michael De Broglie y Pensieroso, que se suma a los papers que han hecho una especie de investigación empírica acerca de cómo ha variado la publicación en economía, entre que hay papers de Angrist mismo, que tratan de certificar, ¿cierto?, haciendo algún método de scrapping o más manual de cómo en los principales 5 o 10 journals de economía ha variado. Y lo interesante de este paper es que a diferencia de otros como el de Angrist, tiene 3 categorías, como paper de teoría pura, paper de medición pura y paper que son medición y teoría al mismo tiempo. Y muestra que efectivamente desde sobre todo los 90, dice que han habido 2 surgimientos del mainstream. En los 70-80 un mainstream teórico, que es cuando, por ejemplo, la teoría neoclásica, ¿cierto?, se mete en áreas como economía del desarrollo, laboral, que estaban más dominadas por escuelas institucionalistas y de otro estilo, y un mainstream empírico que surge en los 90 y la primera década de los 2000, que es el que es generado por bueno, la revolución empírica en economía de la que hemos estado hablando. Y ahí muestra, haciendo esta tripartición, que efectivamente ha habido un mayor surgimiento, desarrollo del área empírica, digámoslo así, pero que ha estado dominada por la categoría que llama medición y teoría. Es decir, papers que son a la vez teóricos y que plantean una medición. Como que la pura medición, como el paper que se llama de pura medición, han incrementado, pero como el mayor peso ha venido por ese mix. Y esto lo utilizo para, ¿cómo se llama? Bueno, para que lean el paper, que a mí me parece fabuloso, pero también para como contrarrestar un poco esa escandalización que ha habido en algunos sectores respecto a decir, bueno, la economía dejó de hacer teoría económica, estamos haciendo, no sé, investigando cómo minucia, ¿cierto?, sobre cómo, no sé, comer maní en las escuelas permite, no sé, mejor concentración, por poner un ejemplo. No, yo creo que no ha sido así y que en realidad ha habido como un sano contrabalance, ¿cierto? A una época en que tal vez había demasiada teoría pura matemática, lo que se llamaba el giro formalista. Hace poco estuve en una charla con austriacos donde bueno, criticaron muy fuerte al giro empírico diciendo las cosas que dicen están mal porque van en contra de la teoría económica y las cosas que han dicho bien ya las había demostrado la teoría económica, por lo tanto esto no sirve de nada. Y creo que es un ejemplo de, bueno, de extremismo antiempírico que, bueno, no es parte del mainstream y que es también algo que tener en cuenta. Entonces, nada, ese es mi comentario a raíz de eso. Dani quería preguntar algo, Pato, y después está María Inés. Parece que Lina está antes que yo, parece. ¿Sí? María Inés, hola. Hola, Por ¿cómo ahí. están? Bueno, un gusto compartir muy claro tu exposición, Luis. No, lo mío es una pregunta de curiosa. En la última plantilla de tu PowerPoint hacías una pregunta de esas que te quedó abierta acerca de la referencia a valores no epistémicos. ¿Puede ser? Comentaste que hay un comienzo de investigación alrededor de eso. Si me podías contar un poquito a qué se refiere esa pregunta. Sí, claro. Eh,
Bueno, me refería, al menos cuando dije que me refería hay bastantes filósofos de la ciencia interesados en valores en la ciencia en general, no solamente en economía. Y ellos han estado analizando eh, cómo valores no solo epistémicos, que generalmente son aceptados, sino no epistémicos, se mezclan. Eh, Pienso en el trabajo de Helen Longino, por ejemplo, y Heather Douglas más recientemente, pero ese tipo de análisis simplemente habla de los valores. Es casi imposible evitar tener algún presupuesto cultural o ideológico en nuestro enfoque de por qué elegimos cierto problema para investigar o alguna predisposición a ver cierta evidencia como más valiosa epistemológicamente que otra. Y bueno, ese tipo de análisis existen. En relación con la economía, creo que algunos análisis recientes interesantes tienen que ver precisamente con el análisis de cómo medimos ah, el Producto Interno Bruto, cómo se miden algunas variables económicas. Estoy pensando en el trabajo de Julian Rice y también, pues, un compatriota chileno de ustedes, Christian Laroulette Filippi. Él está precisamente analizando por qué se decide medir ciertas variables económicas con tal o cual índice. Y la idea sería que las decisiones que se toman para utilizar cierto índice u otro para medir una variable económica normalmente no son completamente epistémicas, sino que dependen de pueden venir de alguna teoría que ya tenemos muy asimilada o pueden venir de aspectos ideológicos, culturales, etcétera. La idea de que la competencia es buena o que el libre comercio es bueno no necesariamente siempre viene de evidencia empírica o evidencia teórica, sino que pues es en donde fuimos educados por muchos años y a veces nuestras conclusiones están un poco sesgadas a partir de ese tipo de cosas. A ese tipo de valores, de valoraciones son a las que me refiero con no epistémicas. Y la idea, vamos, no es que estén mal, sino que tal vez debemos estar conscientes, mucho más conscientes de cuando ese tipo de valoraciones no epistémicas entran en nuestra investigación científica. Perfecto. Mil gracias, súper claro. Gracias, Luis. Buenísimo. Bueno, Dani y acá y Pato querían hacer un comentario y después cerramos con Felipe, que le quería responder a Pancho una cosa y con eso ya estamos en la hora. Así que adelante. Hola, primero que todo, gracias Luis por la presentación, súper estimulante escuchar, así que bacán. Mi expertise está lejos de ser de filosofía y econometría, así es que lo que voy a hacer es más bien un comentario a la presentación. Debido a otras investigaciones que estuve haciendo, me vi en la necesidad de entender un poquito más sobre causalidad. Y estudiando causalidad fui a dar a econometría. No logré encontrar el paper ahora, pero recuerdo un paper del año 1950 más o menos, que se llamaba Medición sin teoría. Y ese paper justamente criticaba la posibilidad de poder medir sin teoría. Y una de las, digamos, del trabajo de economistas como que más estudié fue el de Charles Mansky. A propósito, lo que él sostenía venía directamente de este paper de 1950, que decía, ya, ok, yo no puedo medir sin teoría. Bueno, por supuesto que da muchos argumentos mucho más técnicos, pero además, digamos, tratando de ponerlo de la manera más sintetizada posible, es porque detrás de cada modelo, cuando uno digamos, diseña un modelo estadístico, estoy pensando, matemático, tú tienes que tener ciertos supuestos sobre cuáles son las relaciones entre las variables que están dentro del modelo. Como los que decías tú, no sé, ya que esta variable sea independiente a este, condicional, no sé, que X sea independiente a Y, condicional a Z, Y un montón de otras variables. Y ese tipo de supuestos no siempre son explícitos cuando se desarrolla un modelo. Y al no ser explícitos, caben estas preguntas justas las que tú estabas señalando. Es como, chuta, ya, pero ¿se cumple o no se cumple esto? Y cuando no se cumple, entonces mi conclusión es causal o no es causal? ¿Puedo yo orientar a alguien si es que yo estoy diciendo que para que esto sea verdad tiene que cumplirse A, B, C y D, pero no tengo cómo demostrar si se cumple o no se cumple? Entonces, el trabajo entretenido de Mansky era que estos supuestos, digamos, todas estas cosas que están
detrás de los modelos, él se preocupó justamente en aquellos supuestos que es imposible poder contrastar desde la evidencia empírica. O sea, no son un problema de tamaño de muestra ni nada por el estilo, sino que la información que yo puedo obtener del mundo no es suficiente para yo poder decir si es que el modelo es cierto o es incierto. Y en base a esos modelos uno da consejos. O sea, yo vengo desde el mundo de la psicometría. Estudié física en pregrado, pero me metí después a estudiar un poquito de psicología detrás de la psicometría. Y también trabajé en el gobierno, entonces sé de primera mano cómo la gente toma decisiones a partir de este tipo de modelos. Pero no están demostrados. Entonces, o sea, estos supuestos no se pueden comprobar. Entonces, Charles tiene una manera muy buena de poder graficar el nivel de ignorancia que uno tiene de pronto a través de poner intervalos de identificación. Él dice ya, ok, estas cosas yo no las puedo determinar desde la evidencia empírica. Entonces voy a decir, supongamos el peor escenario. Dentro de todo lo que yo tengo que suponer, supongamos que no sé, que yo no sé nada. Y después voy a decir, no sé nada, pero voy a asumir que la probabilidad, supongamos como la probabilidad va a ser siempre entre 0 y 1, para no tener que suponer cosas sobre los datos, sino que sobre la teoría que ya está construida. Entonces yo pongo casos extremos, un fenómeno del cual yo no puedo deducir nada, le pongo probabilidad 1 y después probabilidad 0. Y entonces aparecen, en lugar de yo decir, supongamos el tamaño del efecto es positivo, es negativo, grande, es chico, yo doy un intervalo. Lo curioso es que dentro de esos intervalos dan, por supuesto, valores negativos, positivos, decir que alguien lo ve eso y dice, chuta, no tengo mucho que decir. O sea, si tuviese que recomendar a un policy maker, no tengo mucho que decir porque le digo, mira, cuando tú supones esto es bueno, pero cuando supones esto otro es malo. O sea, ahí ve tú porque no sé qué supuesto le creen más, porque yo no te puedo decir cuál es el supuesto más probable, más verdadero, porque no hay evidencia me puede inclinar hacia cuál es lo más razonable. Pero ahí está la diferencia. Perdón que ocupé la palabra razonable, pero la diferencia está en que sí hay cosas más razonables. Entonces, de repente uno puede creer algo, no sé, ocupo teoría anterior y en ese rango que aparecen las probabilidades, yo puedo imponer mis creencias, pero siempre son creencias. Entonces, mi comentario era, no sé cuál es tu reacción o de cualquiera, digamos, de ustedes que están pensando en estos temas, sobre este trabajo de Mansky. Como, ¿qué opinión les merece el hecho de que alguien exponga, digamos, de manera cruda? Porque su matemática no es tan sofisticada, hay que decirlo, es bien sencilla porque justamente va a lo más básico para poder explicar este problema. Entonces, ¿qué opinión les merece eso? La posibilidad de que la realidad no sea informativa de lo que uno desea conocer. Y entonces, dado que no es informativa, cuando uno quiera dar algo apegado a la información observable, casi siempre, o no sé si es que siempre, voy a tener que dar intervalos. No voy a poder dar un número como alguien diría, así como, no, mira, la probabilidad va a aumentar tanto si haces tal tratamiento, sino que en realidad la probabilidad va a aumentar tanto o disminuir tanto y va a estar como por ahí. ¿No? ¿Qué opinión les mereces? Permiso, voy a contar porque es un tema que me parece muy interesante y que ese texto de Mansky no lo he leído, pero Edward Lemmer, que es un econometrista teórico que escribió en el 83 un artículo sobre el cual se basa el artículo de Andrew Piske de la revolución de la credibilidad que se llama como Let's Take the Con Out of Econometrics, que era cuando Lemmer diagnostica que la econometría a los años 80 era poco creíble porque en el fondo, no sé, él pone el ejemplo del análisis del efecto, el deterrent effects de la pena de muerte, de si la pena de muerte disuade o no cometer crímenes violentos. Y lo que pone como ejemplo es que las mejores investigaciones en ese momento daban distintos resultados según el modelo econométrico que se utilizaba, según los covariados que se utilizaban. En el fondo decía, bueno, si es que soy un bleeding heart, que es como en el fondo meto más variables como sociales y desigualdad, me va a dar que no tiene un efecto, pero en cambio soy un mano dura, me va a dar que sí. Como que en el fondo lo utilizaba como para dar cuenta de ese estado. Y su respuesta particular a ese problema fue lo que se llama el sensitivity analysis, que justamente, no sé si es lo mismo que decir de Mansky, pero en el fondo en un marco bayesiano, lo que hace es como decir, bueno,
veamos cuáles son las posibles variaciones de los modelos posibles, los supuestos, y planteemos un rango posible. Y hay de hecho un trabajo de un tipo que se dedica al crecimiento de Sala y Martín que se llama I Just Ran 1 Million Regressions, que en el fondo agarra todos los posibles variables que pueden como explicar el crecimiento económico y establece un sensitivity analysis del tema. El punto es que en el mainstream económico esa forma de solucionar el problema no tuvo mucha, no prendió mucho, y lo que prendió más fue, bueno, el uso de evidencia experimental y post-experimental, que yo estoy de acuerdo que en el fondo utilizan supuestos que no son observables y ellos lo reconocen como. Que por ejemplo en el caso de variables instrumentales, bueno, es suponer que el instrumento que se está utilizando es un buen instrumento, es decir, que cumple con los supuestos de exogeneidad, independencia y relevancia, ¿cierto? Que son los necesarios para que el instrumento sea bueno. Lo que dicen los de la revolución de la credibilidad es que antes de la revolución de la credibilidad se utilizaban variables instrumentales. De hecho, un método que surge en los años 20 más o menos, cuando se hacían estudios sobre el efecto de las cosechas. El problema es que no se argumentaban bien los supuestos de un buen instrumento, y lo que dicen los de la revolución de la credibilidad, lo que empiezan a hacer es fundamentar, ¿cierto? Y en el fondo buscar experimentos naturales que permitan sostener de una manera no empírica, porque en el fondo requieren, o sea, hay un empirismo pero casual, ¿cierto? No es un empirismo de estadístico, sino supuesto extra estadístico, de decir, bueno, esto es un buen instrumento, como por ejemplo la lotería de Vietnam, o el desembarco de Mariel, ¿cierto?, en Miami, etcétera. Todos los experimentos naturales por los que se han hecho famoso Carter y toda esa gente. Entonces, bueno, ese artículo de Kopmans sobre Measurement Without Theory justamente representa la visión de la Coles Commission en su momento, que fue como, bueno, es como son los padres de la econometría teórica, de que para identificar, ¿cierto? No, ellos no hablan de causalidad en ese momento. Eso es muy interesante también, de que los conceptos causales estuvieron más o menos muertos entre los años 30 hasta los años 90 incluso. Hay un paper de Hoover, de Kevin Hoover, que se llama Los Caos, que muestra en el fondo, también haciendo un análisis empírico de las publicaciones, cómo el lenguaje causal desapareció, entre otras cosas por influencia del positivismo lógico, pero también por una idea de que, bueno, de que una ecuación no refleja una relación causal, es una relación simétrica, y por lo tanto atribuirle la direccionalidad que tiene la causalidad no es parte de la matemática. Bueno, Kaufman, ¿cierto? Esa tradición dice, no sé, ¿dónde ponemos los ceros en la matriz de covarianza? Lo aporta la teoría. Es decir, que, y bueno, esos ceros son fundamentales para identificar el problema de la identificación, que es justamente a lo que se opone la revolución de la credibilidad. En el fondo, la credibilidad de una inferencia depende de su eslabón más débil, y si utilizamos supuestos teóricos, bueno, nuestra diferencia empírica va a ser tan creíble como la teoría que utilizamos para identificar. Entonces hay una circularidad, ¿cierto?, ahí de la teoría y la evidencia que va por ese lado. Pato. Disculpa. Vale. No, Sí, dale, no sé, Pato, y después. ¿Voy yo? Ya. Bueno, gracias Luis, gracias Lucas por organizar el seminario. A mí me gustaría poner solamente dos cosas sobre la mesa. La primera es que, como tal como Luis mostraba, el proceso de políticas públicas tiene distintas etapas, y una de esas es la implementación. Y ahí se escapa de las manos de lo que uno encuentre en algún modelo de identificación causal, ¿no es cierto? De hecho, en Chile tenemos el gran ejemplo, por ejemplo, en Santiago, en donde hubo mucho estudio previo por expertos de frontera en esa área, intentando, Luis, encontrar cómo era el diseño óptimo de rutas de buses públicos, ¿ya? Y ahí se hizo investigación de frontera, y resulta que la implementación de esas políticas públicas fue desastrosa. Entonces tuvimos por un lado una primera etapa de diagnóstico y de diseño muy bien realizada, digamos, que uno igual puede criticar de todas formas, pero una implementación muy débil, y finalmente el outcome fue también muy débil. Entonces lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que me parece que se ha trabajado mucho en temas de diseñar buenas políticas públicas basadas en evidencia, pero luego no hay una evaluación posterior de ese tipo de políticas públicas.
Entonces, el proceso de evaluar políticas públicas con base en la evidencia me parece que es un tema como que no hay mucho, ¿no? Y el segundo tema es que claro, uno de las hipótesis más fuertes en economía es que los agentes son racionales, ¿no es cierto? Eh, y, y ahí está la famosa crítica de Lucas respecto a las expectativas racionales. Y me parece que muchas veces se olvida, en el sentido de que, ok, tenemos evidencia de que en alguna región, por ejemplo, un país, cierto tratamiento tiene cierto efecto identificado causalmente de forma correcta, y luego se intenta extrapolar a otras regiones, ¿no es cierto? Pero se olvida que los agentes muchas veces son racionales la mayoría de las veces, y por lo tanto se anticipan a la política, y por tanto probablemente no se consigue el efecto que uno hubiese esperado en la variable de resultado. Entonces, esas dos cosas son que me parece que tienen que ver ambas cosas con que hay que siempre evaluar después qué ocurre con la variable que nosotros estábamos intentando alterar, y comparar, ¿no es cierto?, con lo que nosotros esperábamos cuando no habíamos revisado la política. Y ese proceso me parece, esa iteración, esa comparación, ese contraste, me parece que muchas veces se pasa por alto, y nos quedamos solamente trabajando lo que está muy bien en la primera etapa, pero al final si uno hace el trabajo de investigación por impactar en la política pública y por querer mover la aguja en los resultados que nos importa, me parece que esta segunda parte es como lo esencial, en fin. El export, el El export. justamente. Luis, no sé si quieres comentar algo. Felipe también tenía, Felipe Núñez y Felipe Regada tenían, ¿no? Sí, igual de una vez dejemos que... ah, estoy casi de acuerdo con todo lo que están comentando. Son muchos temas, nos van a faltar horas para discutir. Pero igual y me parece que Felipe Arriagada también tenía una pregunta, ¿no? Sí, O un quería comentario. responder algo a Pancho. Sí. Para, Adelante, para que, Felipe. para que dé tiempo. Pucha, ojalá el tiempo fuera infinito. Lamentablemente no lo es, pero son muchos temas, como decía. Respecto a lo que anteriormente decían en cuanto a la circularidad, teoría, eh, teoría de instrumento, claro, esa es una circularidad no viciosa, pero también respondiendo también a Francisco, y aquí me sale un poco el foráneo y también relacionándolo a esa evaluación posterior que se deben hacer de las políticas públicas y relacionándolo también a la presentación de el mismo Luis. em, uno a la hora de hacer evaluación de posibles impactos, también uno puede establecer, los mismos expertos pueden establecer la fase de diagnóstico de la política pública o la fase de prescripción de la política pública, niveles de materialidad, que es como usualmente se hace en auditoría, que es cuando a partir de ciertos sacrificios que usualmente hacen los políticos en pos de, porque claro, los expertos siempre buscan el óptimo, y es bien que así sea, pero lamentablemente los políticos no lo así, hacen ese trade-off entre óptimo e igualdad. Pero claro, los mismos expertos pueden establecer eh, rangos de materialidad en donde ya, por así decirlo, aquella política pública que está dentro de su óptimo, aquella intervención que está dentro de su óptimo, ya no sería deseable, por así decirlo. No, entonces, claro, esto, respondiendo a Francisco, esto sería como una medida para evaluar el impacto político que puede tener la implementación de las políticas públicas. Era eso, en eso se enmarcaba mi comentario. Buenísimo. Bueno, ya estamos pasados media hora del plan original, pero en verdad cuando dijimos 1 hora y media yo sabía que era posible que se demorara un poquito más, así que por eso tiramos el tejo un poquito para atrás, pero bueno,
no sé si Luis quiera dar algunas palabras finales, lo que yo, por mi parte, muy agradecido de tu presentación, muy agradecido de la participación de todos ustedes, y en el fondo este es, bueno, el puntapié inicial en el fondo tener más encuentros mensuales, donde vayamos variando los tópicos, pero en el fondo teniendo este tipo de discusión que me parece que ha sido justamente lo que esperábamos, ¿cierto? O sea, cada uno compartir de su especialidad, su experticia, sus inquietudes, en torno a un tema que, bueno, es uno de las políticas públicas, pero tiene muchas aristas. Me quedo con lo de la presentación de Luis, de mostrar en el fondo cómo el arte o disciplina del public policy no ha sido lo suficientemente estudiada por los filósofos, que sí han estudiado más el tema de la evidencia y la metodología, etcétera. Es un tema a investigar. También con lo que el Pato dijo del Transantiago, estaría buenísimo hacer un paper así en el fondo de metodología de la economía sobre el impacto del Transantiago y cómo no se evalúa después el proceso de políticas públicas. Entonces, nada, van surgiendo ideas para discutir, para publicar, para ir avanzando en estos temas y le agradezco todo. Así que te dejo, Luis, con palabras de cierre para que nos No, pues vayamos. yo me voy a seguir conectando en sus reuniones siguientes para que sigamos discutiendo, así que me imagino que habrá más oportunidad. Igual y rápidamente hubo muchas cosas que me vinieron a la mente durante los comentarios, pero en especial en relación con estos últimos podría decir que una de las razones por las que me parece importante ver un poco lo que se hace en la disciplina de administración pública y políticas públicas es que todo lo que estamos discutiendo, incluso lo que discutía Limer y Mansky y otros, Huber, a veces está muy enfocado en la parte de cómo evaluamos y establecemos relaciones causales y se dejan de lado otras partes, como también se comentó, como es la implementación. Y todo lo que, muchos de los problemas que hemos estado mencionando en este momento tienen que ver con la implementación. Y la implementación requiere otro tipo de evidencia que sustente que la forma, que la hipótesis, podríamos decir, de que vamos a implementar algo de tal forma es correcta o incorrecta. Y eso es independiente de la hipótesis causal que se evalúe en algún momento. Y es independiente del diagnóstico. El diagnóstico se podría considerar como otra hipótesis en la etapa de diagnóstico en la que hay una hipótesis sobre cuál es el problema. Y luego hay una hipótesis sobre cuáles son las soluciones más adecuadas para ese problema. Luego hay una hipótesis sobre cómo es la mejor implementación de la solución que se ha decidido tomar. Y luego viene el análisis de impacto. Una vez que el programa ya está corriendo, vamos a analizar si funcionó o no. Cada una de estas hipótesis requiere análisis relativamente diferente y evidencia diferente. Y esa es la parte que creo que podría ser una diferencia. Y no, vamos, no hay una forma de estar seguros de que una política pública va a funcionar, pero por ahí podría haber un poco más de espacio para analizar. Y eso me lleva al segundo punto y último, que es, creo que una de las razones por las que los métodos de la revolución empírica han sido recibidos con, con buena mirada por las implementadores de política pública y el mainstream de la economía es porque de alguna forma son un poco simplistas. Los métodos no son simplistas, pero dan una solución muy concreta en cuanto a si quieres cambiar esta variable, tienes que intervenir de tal forma. Y aquí tenemos la evidencia empírica. Entonces, es una respuesta muy puntual sobre una cosa causando otra. Mientras que los análisis de Mansky o Limer o otros análisis de sensibilidad y pues algunos otros análisis estadísticos son mucho más complejos y dan soluciones muchísimo más abiertas a distintos escenarios, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de soluciones normalmente no son las que son bienvenidas por los políticos. O sea, un político va a preferir siempre una respuesta mucho más concreta y particular a un problema para proponerlo como, miren, esto es lo que voy a solucionar durante mi gobierno, que pues lo que puede hacerse con la información que un análisis de escenarios puede dar. El análisis de escenario, a fin de cuentas, no es una solución concreta. Entonces siento que una razón por la que este tipo de métodos se les ha dado preferencia es un poco también por su simplicidad. Y eso es
simplemente para decirles que en este grupo tal vez una de las cosas que pueden analizarse es eso, la parte sociológica de por qué ciertos acercamientos económicos, teóricos o empíricos o una mezcla de ambos han sido dejados de lado por otros, porque no creo que haya ninguna justificación epistemológica para ello. Yo, desde mi punto de vista, mi opinión es que la razón por la que se dejan unos por otros es un poco más por razones sociológicas. Pues, aparte de eso, muchas gracias por la invitación y por los comentarios súper interesantes. Espero que, como les digo, yo voy a seguirme conectando a sus reuniones al menos las veces que pueda y pues espero también seguir aquí participando con ustedes. Los felicito por esta iniciativa. La verdad, esa fue una de las razones por las que me dio mucho gusto decirle que sí a Lucas para esta primera y además, pues gracias por haberme escuchado. Espero que podamos seguir platicando. Bueno, gracias a ti, Luis. Y bueno, surgen muchas cosas que comentar, pero estamos en el tiempo y lo bueno es que esto sigue. Así que agradecerles nuevamente a todos, Ignacio, Felipe, ambos Felipe, Pancho, Pato, acá, Dani, Franco, Lautaro, Heidi, Martín. Bueno, que Martín es el organizador, no prendió la cámara y no intervino mucho, pero con él organizamos este grupo. Enrique, Leif, de acá de la UDB, Mario, que intervino al principio, y María Inés. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre el grupo, sugerencias de gente a quien invitar, sugerencias de hacerlo de otra forma, alguna iniciativa que tengan, no sé, por ejemplo, los que estén más interesados, armar un WhatsApp para comunicarnos de manera más expedita, escríbanme, yo estoy completamente disponible para en el fondo darle sustento organizativo y gestión a este grupo. Y nada, nos vemos en un mes. Espero tener pronto la confirmación del próxima charlista, exponente. Y sigamos con esto. Así que eso, un abrazo. Nos vemos aproximadamente en un mes. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Muy bueno. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.